Grabando en progreso. ¿Ya está grabando? ¿Ya les aparece que está grabando? No, no es cierto. Ah, sí. No, todavía no. Tener problemas como la otra vez. Ok. Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes del curso de Innovación de la Administración Postmoderna. Bienvenidos a este segundo encuentro, a este círculo de interacción de su participación activa social, en donde el objetivo pues es como aclarar, digámoslo así, las dudas o inquietudes que tienen los estudiantes en el desarrollo de las actividades número 2, perdón, de las actividades de la fase número 2. 2 o 3, bueno, fase 3 creo que es. Bueno, estimados estudiantes, bueno, la agenda para el día de hoy, simplemente vamos vamos a dividirla en dos partes. La primera parte es donde vamos a dar a conocer pues todas las orientaciones y temas que se deben tener en cuenta a la hora de realizar las actividades de la fase 3 del curso. Y en segunda instancia, pues vamos a tener, con la ayuda de ustedes, pues aclarar sus dudas, inquietudes, pues de pronto desarrollando el ejercicio como tal de cada una de las actividades. Yo sé que algunas de ustedes de pronto ya han hecho su participación, han realizado pues las actividades tanto individuales, algunas otras grupales. Pues la idea es que vayamos aclarando todos esos temas. Entonces, ¿sí me están escuchando bien? Sí, profe, ahí se entiende bien. Ok, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bien. Listo. ¿Ya están observando la pantalla? Sí, señor. Bueno, bien. Entonces, esta actividad o las actividades que debemos realizar en la fase 3, la cual es denominada análisis situación identificada del curso de innovación de la administración postmoderna, parte de algo muy importante para dicho desarrollo, que es el problema que ustedes como grupo seleccionaron en la fase 2, ¿sí? En varias ocasiones hemos sido muy reiterativos en los foros colaborativos informándole de esa situación. Y por eso algunas veces o en algunas oportunidades hemos visto que los estudiantes como que, bueno, pues no se han comunicado y pues no han verificado ese tipo de cosas. Algunos, por ejemplo, ponen que en el mismo grupo que el problema es que la exigencia, que se encuentran en desacuerdo por la exigencia de que deben aprender un nuevo idioma. Y otros dicen que otro problema es que las sustancias utilizadas en los productos pues son perjudiciales para la salud del ser humano. Entonces mira que esto sí deben tener claro que para el inicio del desarrollo de las actividades, iniciando pues con las individuales, pues es precisamente el problema que ustedes seleccionaron en la fase 2, ¿sí? Por eso aquí dice que cada estudiante pues inicialmente debe leer los temas y sobre todo, mire como aquí dice, el anexo 2, caso de estudio, disponible en la carpeta de guías de las actividades. Bien, con base en ese caso de estudio, o sea, continuando con ese estudio, dice que el estudiante a partir del problema definido en el caso de estudio aplica técnica de los 5 porqués.
Permítame un momento. Qué pena. Bueno, continuemos. Esto, bien, entonces decimos que ustedes deben partir, o estamos diciendo que para iniciar esta actividad individual, el estudiante debe partir con el problema definido en el caso de estudio. Bien, vuelvo y reitero, es el caso de estudio subido o que ustedes seleccionaron en la fase 2 como grupo y que el cual compartieron en el entorno de evaluación. Bien, partiendo de ese problema, entonces ustedes aplican esta técnica de los 5 por qué, que es una técnica que de manera sistematizada lo que plantea o lo que ayuda mejor es hallar la causa raíz de ese problema. ¿Y cuál es la estrategia? ¿O cuál es la metodología mejor? Es que la persona pues analice y se empiece a interrogar como mínimo cinco veces el porqué de esa situación, ¿sí? El por qué ha causado esa situación específica y a la vez el por qué el problema no fue detectado y me queda uno. ¿Y cuál fue el sistema que falló? Bien. Feliz día. Bien, entonces lo que se quiere es que si usted con esas 5 preguntas que se van a hacer teniendo en cuenta el problema, la idea es que en la 5ª pregunta lleguen con la causa raíz de ese problema. Si ustedes llegaron, por ejemplo, en la 4ª pregunta con la causa raíz, no hay ningún problema. ¿Listo? Lo importante es que ustedes, o sea, hallen como tal qué fue lo que ocasionó o cuál fue la causa principal de ese problema. ¿Listo? Ya, esto, una vez, o como ustedes pueden evidenciar, ahí es la guía, le dice a ustedes cómo debe el formato del cuadro, ¿sí? Y que en la parte superior usted pues registre ese nombre como técnica de los 5 porqués, problema identificado. Y en la parte inferior del cuadro usted lo referencie con su nombre, ¿cierto? Y el número del grupo al que pertenece. Listo. Ya una vez ustedes realizaron esa actividad individual, pues se continúan con la parte o la actividad grupal. Por favor, cerramos micrófonos. Vamos a ver quién tendrá lo del micrófono abierto. Adriana Uribe, le voy a desactivar el micrófono y Lady también. Listo. Les agradezco. Disculpe. Bueno. Entonces, ya una vez ustedes hayan realizado ese aporte individual y obviamente subido al foro colaborativo, en donde el tutor realiza las respectivas realimentaciones, ¿sí? Y ya, pues que ustedes sí verifiquen que el tutor le da el visto bueno, pues de todas maneras ustedes pueden ir a la par, ¿no? También hacer la actividad grupal. Entonces, en la actividad grupal, pues cada estudiante diligencia el cuadro de identificación de causas del problema del caso de estudio. ¿Sí? Es este cuadro acá que se plantea, también que tiene 3 columnas. Y en cada una de ellas, ustedes deben plantear dos situaciones
Y en la tercera columna, cada uno selecciona ese, pues como esa causa, o sea, selecciona uno de los dos planteamientos. ¿Listo? Y lo registra ahí. Y más o menos da una pequeña justificación, por así decirlo, del por qué selecciona ese planteamiento. ¿Sí? Obviamente esto debe ir, ojo muchachos, este cuadro de identificación de causas del problema pues debe ser coherente con los que usted registraron en en la actividad individual, ¿no? No es que usted aquí entonces vaya a poner totalmente cosas diferentes a los que usted plantea en el. Entonces, por ejemplo, en esta identificación de causas, usted dice que el problema, por ejemplo, es, bueno, ahorita vamos a mirar bien, pero, por ejemplo, que el problema es, digámoslo así, la exigencia de otro idioma para poder trabajar. Y que obviamente algunas personas están en desacuerdo con eso, sobre todo las antiguas. Creo que ese es uno de los problemas. Entonces usted plantea que una de las causas o una de las causas es porque pues no hubo planeación a la hora de la inducción de las personas y más aún a la hora de la selección de las personas como tal, ¿sí? Para decirles, bueno, es que, y pues a la vez también presentar como tal esa opción de darle a conocer las actividades que se van a hacer pues a las personas antiguas y el por qué, ¿sí? Que eso pudo de pronto causar ese tipo de cosas, ¿no? Y el segundo planteamiento, pues, o sea, bueno, aquí ya le estoy dando los dos planteamientos, puede ser. Y resulta que de esos dos planteamientos, pues usted selecciona uno, ¿ya? Vuelvo y repito, eso debe ir acorde a lo que ustedes han registrado en la actividad individual. Bien, y ya una vez ustedes diligencien o cada estudiante que va a participar en el trabajo colaborativo, ¿cierto? Ya pues entonces pasan a lo que es el documento, a realizar el documento final, el cual tiene una estructura o tiene la siguiente estructura, que es el documento, la portada, los objetivos generales y específicos. Muchachos, aquí se les voy a pedir el favor que seamos más técnicos a la hora digámoslo así, de formular como tal los objetivos generales y específicos. Acuérdense que ustedes ya están en un nivel superior, ¿ya? Entonces, ustedes mismos son quienes se deben como tal exigir en el desarrollo de sus actividades. Esto es de vital importancia, por ejemplo, para el desempeño laboral también. Yo a todos los estudiantes les digo, cuando ustedes le piden un informe, o sea, por más pequeño que sea o corto que sea el informe, ustedes lo deben presentar de la mejor manera, ¿sí? Llevar una estructura, llevar un diseño, o sea, ser coherente con todo lo que ustedes dicen, ¿vale? Y hacen dentro de ese documento. Entonces, de verdad que eso ayuda mucho a la hora de ustedes dar a conocer un tema o sobre todo de dar a conocer un informe. En ciertas ocasiones nuestros jefes nos piden, por favor, bueno, a veces ni siquiera piden el favor, pero a veces le dicen a uno, bueno, necesito que me presente esta información. Y usted empieza a mostrarle una cantidad de cosas que al final no sabe no sabe qué es. Entonces sí es importante que usted de manera estructurada lo lleve, ¿sí? Y en la parte, o sea, y en esta ocasión, pues, esto no es, pues esto también puede tener coherencia con lo que le estoy diciendo. O sea, muchachos, hagamos las cosas de la mejor manera, ¿sí? Hubo documentos que, por ejemplo, presentaban un objetivo general como con 6, 7 palabras. O sea, y ustedes saben que para formular un objetivo general debe responder a 3 preguntas.
qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Esas tres cosas ustedes siempre deben tenerlo en cuenta. Y los objetivos específicos, ojo, los objetivos específicos son las actividades que yo debo hacer para poder llegar al objetivo general. Bien. Entonces, esa es la idea de los objetivos. En la introducción, ustedes deben contextualizar al lector de qué se trata ese documento. Pero por favor, no hagan una introducción de 2 o 3 líneas. Ese trabajo lo hago para poder cumplir con la fase 3. En cierta ocasión salieron con ese documento. Para cumplir con la fase 2 del curso de innovación, el cual se debe realizar, ¿cómo fue que pusieron? Se debe realizar el estudio de un caso. No, o sea, seamos más técnicos, muchachos. Exijámonos. Cada día que pasa, exijámonos un poco más. Eso es la introducción. Contextualicemos al lector de qué se trata ese documento. Pero no seamos cortos, pero tampoco vamos a ser extensos, ¿no? Entonces, es como aterrizar al lector en qué es lo que se va a encontrar en el documento. En este caso, cuando yo lo lea, pues, sea de una manera también estructurada, donde ustedes van a decir, bueno, de qué se trata el documento. Y utilicemos términos técnicos, que entre nosotros debemos empezar también a realizar ese tipo de cosas. Bien, después, ustedes de la empresa seleccionada para el informe final de la fase 3, pues deben poner los 2 cuadros. El cuadro con la técnica de los 5 porqués, el cuadro de identificación de las causas y el planteamiento seleccionado, causa del problema. Unas conclusiones. En las conclusiones, cada estudiante registra una conclusión y la identifica con su nombre. ¿Listo? Y las referencias bibliográficas aplicando las normas APA. La idea es que, muchachos, pues, ustedes, pues, si son bien ordenados también para la estructuración del trabajo, también pueden aplicar, o lo que en algunos casos han hecho, que una persona se encargue de consolidar o sea, obviamente que consoliden la información y esa persona encargada pues la realice esa tarea y que también sea el encargado de subirlo al entorno de evaluación. ¿Listo? He visto también que cuando suben al entorno de evaluación, muchachos, suben el mismo trabajo las 3 personas, ¿no? Aquí solamente, o las 4, inclusive hasta las 5 personas que participan en el trabajo colaborativo. Pues la idea es que la persona encargada de subir el documento pues incluya los que participaron en él. Ha habido situaciones también dentro de esta que resulta que resulta que resulta que hay personas muy juiciosas que realizan sus aportes oportunamente, ¿sí? Esta es la fecha, por ejemplo, que en los grupos, o en la mayoría de grupos, yo tengo 40 grupos, y por no ser tan exagerado, de los 200 estudiantes que tengo, han participado el 50%, ¿sí? Y en este momento hay grupos, por ejemplo, que ni un solo estudiante ha participado, ¿ya? Y como le estaba comentando, hay estudiantes que son muy juiciosos y ya han participado. Y por ejemplo, ese estudiante es el único que ha participado. Y también fue ese estudiante quien me envió un mensaje solicitando, o no solicitando, sino como quien dice, informando que él iba a hacer el trabajo individual, el trabajo individual, porque pues ninguno había participado hasta el momento. Bueno, ustedes saben que debemos tener en cuenta también las diferentes situaciones que pueden estar pasando nuestros compañeros, y lo mismo nosotros, ¿sí? A veces también podemos estar pasando. Aquí la novedad es que nosotros no informamos a tiempo, ¿sí? Esa es la única situación. Si, por ejemplo, he visto
he visto también estudiantes que escriben, qué pena no he participado porque tuve problemas con mi computador, o tuve problemas personales, pero miren que hay unos medios de comunicación más fáciles aún, que no necesitamos entrar al campus virtual, como lo es el WhatsApp o es el número de celular. Sí, yo creo que en este momento ya casi en su gran mayoría, cada uno de ustedes se han compartido el número como tal, ¿sí? De su contacto. Y pues yo creo que si, por ejemplo, algunos se han tomado el atrevimiento de crear grupos y de interactuar, pues la idea es que informemos por ese medio también, ¿sí? Entonces, como les comentaba, este estudiante me informa, no me solicita, sino que me informa que él iba a hacer el trabajo individual. Pues sí, yo sé y soy consciente de que también debemos tener en cuenta las personas que son muy juiciosas y son muy oportunas, o muy responsables y muy puntuales a la hora de realizar las actividades. Pero pues uno no sabe qué le puede estar pasando a la otra persona. Sí, entonces sí es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Entonces, ¿yo qué le contesté? Yo simplemente sí, claro, se le tiene en cuenta la información que usted me da, pero también a la vez le informo, pues, como las reglas de juego como tal, ¿no? Sí, apenas es 9, entonces yo le dije, y se lo escribí, le dije en ese correo que pues esperemos hasta el día 12 para saber si hay participación o no de todos los estudiantes. Si ya a partir del día 13 ya los estudiantes no, o los que faltan no tienen, entonces ahí sí ya, pero yo sé que ustedes, en el caso de ustedes, pues han estado muy juiciosos participando y ya les he hecho las reglamentaciones, sí, a varios que me acuerdo que están aquí en sala, ya les he hecho las reglamentaciones pertinentes. Entonces, sí es importante que ustedes tengan en cuenta eso, muchachos. Bien, dice que, ojo, se presenta el documento final en formato PDF por el entorno de evaluación en el enlace unidad 2, fase 3, análisis y situación del caso. ¿Listo? ¿Qué deben tener en cuenta antes de subir el documento? Por favor, lean la rúbrica de evaluación, ¿sí? Que está en esta guía de actividades. ¿Listo? Y el archivo debe ir con el nombre, así como lo tienen acá. Entonces, no olviden, el documento final debe ir en formato PDF con el nombre, código del curso, el número del grupo y el nombre de la actividad. ¿Listo? Entonces, el nombre de la actividad, pues pongámosle el nombre de la actividad, pongamos el nombre de la fase, análisis, situación identificada. Bueno. Bien, muchachos. Bueno, vamos a pasar ahora a mirar. Quiero que miremos para el desarrollo de un pequeño ejemplo que inclusive en los foros les he compartido. ¿Ya? Entonces, la técnica de los 5 por qué dice que es muy utilizada para dar con la causa raíz de un problema, cualquiera que sea, en el área que sea. La idea es por lo menos generar 5 interrogantes de manera secuencial. Ojo, de manera secuencial. Por ejemplo, se evidenció que los costos por compra de neumáticos han aumentado en los últimos 8 meses. Bueno, este es un problema. Puede ser para la empresa porque de pronto al elevar los costos, los consumidores o los compradores pues no vayan a realizar la compra de manera pues masiva, ¿sí? O que las compras vayan a ser significativas por los elevados costos o porque pues los costos están aumentados. Bien, entonces venimos con la primera pregunta. ¿Por qué ha aumentado el costo por la compra de neumáticos? Entonces mire que la primera pregunta es coherente con el problema, con el nombre del problema identificado. ¿Sí ven? Aquí ha habido estudiantes que, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo, al mismo problema que antes les mencioné, que el problema es la discordia que hay entre algunas colaboradoras porque le exigen aprender otro idioma. Ellos dicen que eso para qué, o sea, que eso no es necesario.
porque ya fueron contratadas para hacer perfume, más no para aprender otro idioma, ¿ya? Entonces, fíjese que si ustedes mencionan ese problema, pues esa va a ser la primera pregunta o el primer por qué. Entonces, ¿por qué las personas las personas entre 18 y 25 años o las personas mayores que trabajan en la empresa, no entienden por qué o no entienden la exigencia del idioma mandarín para capacitarse? Bueno, eso es un ejemplo. Entonces, fíjense que ese va a ser el primer por qué. Entonces, dentro de ese por qué, nosotros lo analizamos y a la vez podemos dar una pequeña respuesta. Entonces, volviendo al ejemplo que estamos analizando, miremos la respuesta que da en el primer por qué. Dice, porque los neumáticos duran la mitad del tiempo de lo que antes duraban y ahora toca comprar antes. ¿Ya? Entonces, mire que da la respuesta como tal. O sea, al analizar eso, identifican que es precisamente porque aumentaron, porque los neumáticos, perdón, no duran la mitad del tiempo de lo que antes duraban. O sea, que duran menos. ¿Ya? Ahora, la segunda pregunta va relacionada o se genera a partir del análisis que se realizó aquí, ¿cierto? Entonces dice, ¿por qué duran menos? Si ven que es lo mismo que estás diciendo acá, que duran la mitad del tiempo. Entonces, ¿por qué duran menos? Porque nunca ingresaron los nuevos neumáticos, se siguen usando los viejos, pero se hace la compra de nuevos, ¿ya? Entonces, y así sucesivamente, miremos cuál es el tercer por qué. Entonces, dice, vea, entonces, aquí se ve, si ustedes ya están analizando bien, entonces miren que ustedes, por decir algo, responden a la pregunta y esa misma respuesta se convierte luego en el siguiente ¿por qué? Ya, entonces dice, ¿por qué se compran los viejos neumáticos y se continúa comprando los nuevos? Entonces, dice aquí, porque el líder de negocio está vendiendo los nuevos neumáticos que llegan, además está recibiendo dinero en los talleres de mantenimiento por atender con más frecuencia los daños a los neumáticos viejos. Entonces, mire que aquí, porque aquí están diciendo que siguen usando los viejos, porque aquí ya ingresa otro tema, porque hay una persona que está vendiendo los nuevos neumáticos que le llegan, ¿sí? Es decir, hay un problema ahí mayor, ¿ve? Y entonces terminamos que, ¿por qué no nos dimos cuenta? Porque no realizamos seguimiento, la duración estimada de las compras, ni lo comparamos con su duración real. ¿Ven? Ahí. ¿Todavía continuó? ¿Conectado? ¿Aló? ¿Sí? Bueno. Listo, muchachos. Entonces, Dios santo. Dice que me va a acabar el tiempo. Bien, entonces, aquí ya llegan, si ven que este ejemplo, si nos damos cuenta, nomás tiene 4 ¿por qué? Porque ya con este último cuarto interrogante, ya analizamos que cuál fue la causa raíz, no le hicimos seguimiento a ese tema, ¿ya? Entonces, dice que este ejemplo es bastante particular, en este caso bastaron 4 porqués para llegar a la raíz del problema, aunque en el tercer porqué, es decir, echar al líder del negocio, pues es un claro caso de robo, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas, muchachos, la idea es que lo tengamos de esa manera. Entonces, permítame, es que me dice aquí que ya va a terminar el tiempo. Bueno, si de pronto se desconecta o perdemos la conexión, debo crear un nuevo enlace, ¿vale? Y se los voy a compartir. Listo. Bien, muchachos. Bien, ya con esto ya quiero dar por terminado el tema. No sé si de pronto, bueno, pasamos entonces ahora a las preguntas o dudas o inquietudes.
Profe, Señora. a mí sí me gustaría que me explicara un poquito lo del segundo cuadro. Es que yo ingresé un poco tarde. Ok, el segundo cuadro. Sí, señor. Perfecto. Bien, entonces el segundo cuadro, ustedes lo que deben, también deben partir es de los aportes que cada estudiante hace en cada uno de los puntos a desarrollar. Para este cuadro de identificación de las causas del problema, es que usted aquí, teniendo en cuenta cada estudiante, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted identificó en los 5 porqués 5 causas, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, usted pone las 2 causas más significativas, obviamente incluyendo la causa raíz, entonces, una causa la pone en el planteamiento 1 y la otra causa la pone en el planteamiento 2. Y de esas 2 causas o de esos 2 planteamientos, la idea es que usted de esas 2 seleccione una. ¿Listo? Cada estudiante debe hacer eso. Entonces, por ejemplo... Profe, yo pongo 2 planteamientos de las que yo puse en el anterior cuadro. Sí, las significativas. Y al final... Y al final, aquí en la tercera columna, de esas 2 causas, usted selecciona una. La más importante para mí. Ajá, es correcto, la más importante. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una, pero con respecto al primer cuadro. Cuéntame. ¿Lo puede mostrar en la guía, profe, por favor? Bueno, profe, yo que tenía la duda era entonces digamos en el segundo, en donde dice pregunta el por qué el problema no fue detectado, ahí también hago las 5 preguntas y claro, también les doy a cada una de ellas. Sí, señora, es correcto. Entonces usted pone aquí que por qué las personas no les gusta el idioma mandarín. ¿Ya? Entonces usted pone por qué el problema no fue detectado. Pues obviamente usted aquí también puede tener claridad de decir porque no le hicieron un seguimiento. ¿Ya? ¿Cuál fue el sistema que falló? Pues ustedes pueden poner que el sistema que falló fue el proceso de contratación o el proceso de plan de inducción, ¿ya? Estamos hablando del problema de capacitación del mandarín, ¿no? Que están reácidas algunas empleadas por eso, ¿cierto? Pero si ya, por ejemplo, ustedes seleccionaron el problema por ejemplo, de que las sustancias que utilizan o los químicos que utilizan los productos son dañinos para la salud humana, pues ustedes empiezan a preguntarse el por qué el problema no fue detectado en cada uno de ellos. Va la primera pregunta, y va también, con base a esa primera pregunta, pues usted también se pregunta el por qué no fue detectado. Y si usted considera, por ejemplo, para mí como tutor, usted considera que las causas que usted, o las 5 casos que usted registró aquí, el problema no fue detectado por el plan de seguimiento o un plan de inducción, no importa. Combine las celdas y ponga esa sola causa, ¿ya? Y también el tema del sistema de fallo. Entonces, ¿por qué? Pregunte qué sistema falló, entonces el plan de contratación o el área de talento humano, ¿ya? Entonces, si usted considera eso, obviamente eso está también con la reglamentación que le haga el tutor, ¿no? Porque un estudiante me puso eso y resulta que no era coherente con las causas que él había puesto acá, por qué ha causado esta situación específica. Puso otras cosas diferentes, entonces yo llegué y le realimenté y les dije, por ahí no es el tema. ¿Listo? ¿Ya un poco mejor la explicación? Sí, profe, sí, así Sí, está más profe, claro. muchas gracias. Ok. Bueno, muchachos, les voy a pedir el favor que me colaboren con el lanzamiento de la asistencia, ¿vale? La vez pasada, imagínense que asistieron como 10 personas, 15 personas, y
solamente registraron asistencia una sola persona. Entonces, pues ahí sí, pues me jodieron a mí, discúlpenme la expresión. Bueno, entonces yo les voy a pedir el favor que me diligencien, les voy a enviar 2 enlaces, ¿listo? Uno para el registro de asistencia y el otro para la evaluación de satisfacción del CIPAS, ¿vale? De este tema. Sí le pido que por favor me colaboren, ¿vale? Por favor, al menos diligenciando el registro de asistencia, ¿vale? Porque debo tomar evidencia como tal. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ay, ¿dónde tengo la? Detener. Dejar de grabar. Profe, qué pena. Es que entro al enlace de registro de asistencia y me sale que el formulario de inscripción está siendo actualizado, que por favor intente más tarde. Dios santo. Ustedes me pueden hacer un favor. Ustedes tienen mi número de WhatsApp, ¿cierto? No, señor. Bueno, entonces, mira, ahí se los estoy compartiendo. Esto, voy a solicitarles el favor, entonces, que me regalen sus correos electrónicos personales ahí, para yo enviarles un formato y que ustedes me lo diligencien, ¿vale? Mejor dicho, que ojalá sea, ¿ustedes tienen activos los correos de la UNAM? ¿El correo institucional? Sí, señor. Todos tienen el, ¿sí? Porfa, entonces mejor colabórenme con el correo institucional y yo les envío ahí el tema, ¿vale? Para que me diligencien los 2 formularios. Creo que hay un problema en la red. Escribimos el correo en el chat, ¿sí? Sí, o puede ser en el WhatsApp. Yo no lo tengo, profe. Bueno, entonces espérame, es que ya se me va a acabar el tiempo. Listo. Compartan su WhatsApp, profe, por favor. Sí,